¿Quieres saber el error más caro en la historia humana? El tipo de decisión tan monumentalmente estúpida que cambió el curso de la civilización durante los siguientes 500 años? Déjame contarte sobre el día que China decidió quemar la armada más grande y avanzada que el mundo jamás había visto y entregarle la dominación global a un grupo de reinos europeos de los que nunca habían escuchado. Imagínate esto, es 1433 y China acaba de terminar la expedición marítima más increíble en la historia humana. Estamos hablando de flotas tan masivas que hacen que los 3 pequeños barcos de Colón parezcan botes de juguete en una bañera. Barcos del tesoro del tamaño de campos de fútbol, cargando 30,000 marineros, diplomáticos, soldados y comerciantes a través del Océano Índico como ciudades flotantes. Estas expediciones habían llegado a África, establecido rutas comerciales que abarcaban continentes y demostrado el poder chino desde el sudeste asiático hasta la península arábiga. La dinastía Ming estaba literalmente décadas de rodear el Cabo de Buena Esperanza y descubrir Europa antes de que Europa los descubriera a ellos. Estaban al borde de establecer un imperio marítimo global que habría hecho que el imperio británico pareciera una red comercial regional. Y luego simplemente pararon. No porque fueron derrotados, no porque se quedaron sin dinero, no porque la tecnología no estaba funcionando. Pararon porque algunos burócratas en Beijing decidieron que navegar alrededor del mundo era un desperdicio de recursos y que China debería enfocarse en cosas más importantes. Es como tener la receta para armas nucleares en 1400 y decidir que la pólvora es suficiente. Para entender qué tan catastrófica fue esta decisión, necesitas entender lo que China estaba tirando a la basura. Las flotas del tesoro no eran solo barcos grandes, eran manifestaciones móviles de superioridad tecnológica china que hacían que todo lo demás en el planeta pareciera primitivo en comparación. El buque insignia de estas flotas, los barcos del tesoro mismos, tenían más de 400 pies de largo. Eso es más grande que el buque insignia de Colón, toda la flota de Vasco da Gama y la mayoría de los barcos europeos durante los siguientes 2 siglos. Estos no eran solo botes, eran palacios flotantes con múltiples cubiertas, compartimentos estancos, equipo de navegación avanzado y amenidades que los marineros europeos no podían ni imaginar. Estamos hablando de barcos con jardines. Jardines reales cultivando vegetales frescos en viajes oceánicos de múltiples meses. Cuartos privados para diplomáticos que eran más lujosos que la mayoría de las casas nobles europeas. Instalaciones médicas con personal de médicos entrenados, bibliotecas conteniendo mapas y cartas de navegación más precisas que cualquier cosa que los europeos desarrollarían por generaciones. Pero la verdadera joya, estas flotas tenían brújulas magnéticas, sistemas avanzados de timón y técnicas de navegación que les permitían navegar en océano abierto con precisión que los exploradores europeos no lograrían hasta los 1700. Mientras los marineros portugueses aún estaban abrazando costas y rezando para no perderse, los navegantes chinos estaban cruzando el Océano Índico como si estuvieran manejando en autopistas. El hombre detrás de esta revolución marítima era Chen He-un, almirante musulmán sirviendo al emperador chino, lo que debería decirte algo sobre qué tan cosmopolita y avanzada era la sociedad china en este punto. Este tipo comandaba flotas que incluían más de 300 barcos y casi 30,000 hombres. Eso no es exploración, eso es proyectar poder naval en una escala que no sería igualada hasta la Segunda Guerra Mundial. Entre 1405 y 1433, Zheng He dirigió 7 expediciones mayores que establecieron presencia china a través del mundo conocido. Sus flotas visitaron lo que ahora es Vietnam, Malasia, Indonesia, Sri Lanka, India, el Golfo Pérsico, Arabia y la costa oriental de África. Donde quiera que iban, los gobernantes locales eran impresionados a reconocer superioridad china o simplemente abrumados por la demostración de capacidad tecnológica y organizacional. Estas no eran redadas o conquistas en el sentido europeo. El enfoque chino era más sofisticado. Llegaban con despliegues abrumadores de riqueza y poder, establecían relaciones diplomáticas, montaban acuerdos comerciales y dejaban atrás pequeñas guarniciones y oficiales administrativos para mantener influencia china. Era proyección de poder suave respaldada por la amenaza implícita de lo que esas flotas masivas podrían hacer si alguien se salía de línea. Para 1433, China había esencialmente creado la primera red comercial global centrada en tecnología china, moneda china e influencia política china. El Océano Índico se estaba convirtiendo en un lago chino, con rutas comerciales que canalizaban riqueza de todo el mundo conocido de vuelta a Beijing. Y luego el emperador Yongle murió. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente enloquecedora.
porque lo que pasó después era completamente prevenible y completamente evitable. El hijo del emperador Yongle, emperador Hongxi, miró el programa de flotas del tesoro y decidió que era un desperdicio caro de tiempo. El razonamiento, si puedes llamarlo así, fue algo como esto. ¿Por qué estamos gastando todo este dinero navegando a países bárbaros cuando podríamos estar construyendo más palacios y peleando nómadas en nuestra frontera norte? China es el centro del mundo. Si estos países extranjeros quieren comerciar con nosotros, pueden venir a nosotros. Es el tipo de pensamiento que viene de ser tan exitoso por tanto tiempo que no puedes imaginar que alguien más podría posiblemente desafiar tu dominancia. La corte Ming se había convencido de que China era naturalmente superior a cualquier otro lugar, así que extender el poder chino globalmente era innecesario. El mundo naturalmente giraría alrededor de China sin importar qué. El emperador Hongxi murió después de solo 10 meses en el poder, pero el daño ya estaba hecho. Su hijo, emperador Xuande, brevemente revivió el programa de flotas del tesoro para una expedición final en 1433, pero su corazón no estaba en ello. Cuando Zheng He murió poco después de regresar de ese último viaje, el emperador decidió que esa era una señal del cielo, de que todo el proyecto debería ser abandonado. Lo que pasó después fue uno de los actos más espectaculares de autosabotaje civilizacional en la historia humana. Los chinos no solo terminaron el programa de flotas del tesoro, sistemáticamente destruyeron todo conectado a él. Los barcos fueron desarmados para madera de desecho. Los astilleros que los habían construido fueron desmantelados. Las cartas de navegación que habían mapeado el Océano Índico fueron quemadas. Los registros administrativos de cómo organizar y abastecer estas expediciones masivas fueron deliberadamente destruidos. Peor aún, hicieron ilegal construir barcos grandes o participar en comercio marítimo de larga distancia. A los ciudadanos chinos se les prohibió dejar el país sin permiso imperial. La tecnología marítima más avanzada del mundo no solo fue abandonada, fue activamente suprimida. Fue como quemar la NASA y hacer la exploración espacial un crimen capital. Para 1500, solo 70 años después del último viaje de flota del tesoro, las capacidades navales chinas se habían atrofiado tan completamente que piratas japoneses estaban asaltando la costa china con impunidad. La civilización que una vez había proyectado poder a través del Océano Índico no podía defender su propia línea costera. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un grupo de reinos europeos apenas estaban empezando a descifrar la navegación oceánica. Portugal, España, Inglaterra. Estos eran reinos marginales en el borde del mundo conocido, desesperadamente pobres comparados con civilizaciones asiáticas, luchando con tecnología primitiva y recursos limitados. Cuando exploradores portugueses primero llegaron al Océano Índico en los 1490s, estaban navegando en barcos que eran más pequeños, más lentos y menos avanzados que embarcaciones chinas de un siglo anterior. Pero aquí está la cosa sobre la exploración europea. No estaba impulsada por curiosidad o avance científico, estaba impulsada por desesperación. Los reinos europeos estaban básicamente quebrados, estaban peleando guerras constantes entre ellos, lidiando con plagas y hambrunas, y viendo al Imperio Otomano cortar sus rutas comerciales tradicionales a especias asiáticas y bienes de lujo. La exploración europea no era sobre gloria o descubrimiento, era sobre supervivencia económica. Cuando Vasco da Gama rodeó el Cabo de Buena Esperanza en 1498 y llegó a India, no estaba buscando nuevos mundos para explorar. Estaba buscando una forma de evitar intermediarios otomanos y obtener acceso directo a bienes comerciales asiáticos, que los europeos estaban dispuestos a pagar cantidades absurdas de dinero. Lo que encontró cuando llegó ahí fue un vacío de poder, que los chinos habían creado al abandonar las mismas redes comerciales que habían establecido. El Océano Índico en 1500 era como el viejo oeste, un grupo de poderes locales peleando sobre rutas comerciales y puertos, sin fuerza naval dominante para imponer orden. Los chinos habían sido el hegemón regional por casi un siglo, pero cuando se retiraron, dejaron atrás un sistema fragmentado que estaba maduro para intervención europea. Exploradores portugueses y españoles no conquistaron el Océano Índico a través de tecnología superior o estrategia brillante. Lo conquistaron porque no había nadie dejado para detenerlos. El retiro chino del comercio marítimo no solo creó oportunidades para expansión europea, activamente la alentó. Gobernantes locales que habían estado pagando tributo a emperadores chinos, de repente se encontraron necesitando nuevos protectores. Redes comerciales que habían sido organizadas alrededor de moneda china y envío chino empezaron a buscar alternativas.
Comerciantes europeos aparecieron con tecnología inferior y flotas más pequeñas, pero eran el único juego en la ciudad. Llenaron el vacío que la política china había creado. La parte realmente exasperante es que esto no era inevitable. Las ventajas tecnológicas chinas eran tan abrumadoras que la expansión europea podría haber sido detenida en seco si China hubiera mantenido incluso una fracción de su presencia naval anterior. Cuando comerciantes portugueses primero aparecieron en puertos chinos en los 1510, oficiales chinos los trataron como curiosidades bárbaros de alguna esquina desconocida del mundo, con barcos primitivos y nada particularmente valioso que ofrecer. A los portugueses se les permitió establecer un pequeño puesto comercial en Macao, esencialmente como un favor a estos extranjeros obviamente inferiores. Los burócratas chinos no podrían haber imaginado que estos mismos bárbaros estaban en el proceso de tomar control de las redes comerciales marítimas que China había abandonado. Literalmente no podían concebir que reinos europeos podrían convertirse en amenazas a intereses chinos. Para cuando oficiales chinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Los holandeses, los ingleses, los franceses, todos siguiendo el modelo portugués y español de usar poder naval para controlar rutas comerciales y establecer imperios coloniales. Para 1600, poderes europeos habían dividido el Océano Índico entre ellos, establecido bases navales permanentes a través del sudeste asiático y comenzado el proceso de expansión colonial que dominaría los siguientes 3 siglos de historia mundial. China, mientras tanto, se había convertido en un imperio basado en tierra que estaba esencialmente cortado del comercio marítimo global. El país que una vez había enviado flotas a África estaba importando plata de colonias españolas en las Américas para pagar bienes comerciales básicos. Las consecuencias económicas fueron asombrosas. Las expediciones de flotas del tesoro habían generado riqueza enorme para China al establecer relaciones comerciales que canalizaban bienes de lujo, metales preciosos, y recursos exóticos de vuelta a puertos chinos. Cuando ese flujo de ingresos fue cortado, el crecimiento económico chino se desaceleró dramáticamente. Pero el costo real no fue económico, fue estratégico. Al retirarse de redes marítimas globales, China había esencialmente cedido control del comercio mundial a poderes europeos, que usaron ese control para financiar su propio desarrollo tecnológico y expansión militar. Los imperios coloniales europeos no eran solo sobre extraer riqueza de territorios conquistados, eran sobre crear redes globales integradas que permitían a poderes europeos aprovechar recursos de todo el mundo para competir entre ellos y, eventualmente, con civilizaciones asiáticas. La plata que España extrajo de Perú ayudó a financiar guerras contra el Imperio Otomano. Las especias que Portugal controló del sudeste asiático financiaron desarrollo tecnológico que hizo militares europeos más efectivos. Las plantaciones de azúcar que europeos establecieron en el Caribe generaron riqueza que podía ser invertida en manufactura y construcción naval. Para 1750, poderes europeos no estaban solo compitiendo entre ellos, estaban usando recursos globales para desarrollar capacidades militares y tecnológicas que podían desafiar incluso los imperios asiáticos más grandes. Fuerzas militares chinas que una vez habían sido incuestionablemente superiores a cualquier cosa que europeos pudieran reunir de repente, se encontraron superadas en armamento por adversarios que habían usado siglos de comercio global para financiar avance tecnológico. Las guerras del opio de los 1840s no fueron solo derrotas militares, fueron la confirmación final de que la decisión de China de abandonar exploración marítima había sido un desastre civilizacional. Fuerzas navales británicas bombardearon puertos chinos con impunidad, usando barcos y armas que habían sido desarrollados con riqueza extraída de redes comerciales globales que China podría haber controlado. Es una de las grandes ironías de la historia. La civilización que una vez había posesido la armada más avanzada del mundo fue derrotada por los descendientes de reinos europeos que habían aprendido navegación oceánica copiando técnicas chinas que habían sido deliberadamente abandonadas. Pero aquí está lo que realmente me mantiene despierto por las noches pensando en esta historia. No tenía que pasar. Imagina una línea temporal alternativa donde el emperador Hongxi decide que las flotas del tesoro son el mayor activo estratégico de China en lugar de un desperdicio caro de recursos, donde la exploración naval china continúa en los 1440s y 1450s, llegando a Europa antes de que Colón llegue a América. Flotas chinas rodeando el Cabo de Buena Esperanza en 1440 habrían encontrado reinos europeos que aún estaban luchando con tecnología medieval y guerra constante. Las mismas redes diplomáticas y comerciales chinas que habían sido establecidas a través del Océano Índico podrían haberse extendido para incluir puertos europeos.
En lugar de colonización europea de las Américas, podrías haber tenido exploración y asentamiento chino del hemisferio occidental. En lugar de control europeo de rutas comerciales globales, podrías haber tenido un sistema mundial organizado alrededor de tecnología china, moneda china e influencia política china. La revolución científica, la ilustración, la revolución industrial, todos estos desarrollos europeos fueron parcialmente financiados por riqueza extraída de redes comerciales globales. Si China hubiera mantenido control de esas redes, la civilización china podría haber experimentado periodos similares de avance rápido. Podríamos estar viviendo en un mundo donde el chino es la lengua franca global, donde Beijing es el centro de finanzas internacionales, donde valores políticos y culturales chinos forman la civilización global. En su lugar, vivimos en un mundo formado por las consecuencias de una decisión hecha por burócratas chinos que pensaron que navegar alrededor del mundo no valía el gasto. La parte realmente trágica es que esta decisión no fue hecha por presión externa o derrota militar. Fue hecha porque el liderazgo chino se convenció de que China era tan naturalmente superior que la expansión global era innecesaria. Es el caso más caro de sobreconfianza imperial en la historia humana. La civilización china había alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica y organizacional que podría haber apoyado dominación global siglos antes de que cualquier poder europeo fuera capaz de expansión seria en el extranjero. Las flotas del tesoro demostraron que China tenía los barcos, la tecnología de navegación, la capacidad organizacional y los recursos financieros para establecer presencia china permanente en cualquier lugar del mundo. Todo lo que les faltaba era la visión para entender lo que estaban tirando a la basura. La decisión de la dinastía Ming de abandonar exploración marítima creó el vacío de poder que la expansión europea llenó. No es una exageración decir que el retiro naval chino hizo posible el colonialismo europeo. Si quieres entender cómo Europa pasó de ser una región marginal de reinos guerreros a dominar comercio global y establecer imperios coloniales mundiales, tienes que entender que el éxito europeo fue construido sobre oportunidades que decisiones de política china crearon. La era de exploración no era inevitable. Fue el resultado directo de la civilización marítima más avanzada del mundo voluntariamente removiéndose de la competencia. Y las consecuencias de esa decisión formaron los siguientes 5 siglos de historia humana. Oficiales chinos en 1433 pensaron que estaban haciendo una decisión fiscal prudente. Lo que realmente estaban haciendo era entregar dominación global a civilizaciones de las que nunca habían escuchado y no podrían haber imaginado como amenazas. Es la última historia de advertencia sobre los peligros de pensar que eres demasiado exitoso para fallar. A veces, la mayor amenaza a tu imperio no son enemigos externos, es tu propia incapacidad de reconocer cuando estás regalando todo lo que te hizo poderoso en primer lugar. La dinastía Ming destruyó su propia armada y le dio los mares a Europa, y el mundo ha estado viviendo con las consecuencias desde entonces.